El aire en la sala era denso y viciado. Una manta asfixiante tejida con el aroma a jabón carbólico, orina rancia y el indefinible, metálico dejo del miedo. Yaces en una camilla. Una tosca correa de lona te muerde las muñecas. Otra sobre tus tobillos, sujetándote como un espécimen a un portaobjetos de laboratorio. El techo de arriba es de un amarillo enfermizo, manchado con los fantasmas de derrames olvidados e incontables angustias. Tus ojos se mueven rápidamente, abiertos y sin pestañear, del yeso agrietado a los rostros severos e insensibles de los asistentes que te sujetan, su agarre como tenazas de hierro. Una figura entra en tu campo de visión, eclipsando la débil bombilla solitaria que cuelga sobre tu cabeza. Es un hombre de estatura imponente, su figura vestida con una bata blanca almidonada, una mascarilla casi quirúrgica de compostura en su rostro. Sus ojos, sin embargo, tienen un brillo peculiar, una mezcla inquietante de convicción celosa y un desapego escalofriante, como si no viera a una persona, sino un rompecabezas a resolver, un mal funcionamiento a corregir. En su mano sostiene un instrumento peculiar, esbelto y brillante, su punta afilada hasta un punto preciso y aterrador. Parece un picahielos, una herramienta doméstica ordinaria, pero en su agarre se convierte en un instrumento de cambio profundo e irreversible. Una enfermera, con el rostro cubierto por una máscara de neutralidad practicada, te aplica una solución fría y antiséptica sobre el ojo izquierdo. El olor te revuelve el estómago. Intentas hablar, gritar, suplicar, pero tu garganta es un páramo reseco y las palabras se atoran ahogándote. Todo lo que escapa es un gemido patético, un sonido crudo de puro terror sin adulterar. El hombre de blanco se inclina, su sombra cae sobre tu rostro, sumiéndote en un eclipse momentáneo. Puedes sentir su aliento, débilmente en tu piel, llevando el olor estéril de su presencia. No dice nada, no ofrece consuelo ni explicación, solo esa mirada inquietante y fija. Entonces, el metal frío. Toca tu piel, justo debajo de la ceja, una sensación que hace que cada terminación nerviosa grite en protesta. Comienza un golpe sordo y rítmico, un sonido suave y percusivo que resuena profundamente dentro de tu cráneo, un sonido como el de un carpintero trabajando, pero la madera es tu propio ser. El golpe se convierte en un empuje, una presión constante e inexorable. Sientes que algo cede, una sensación de desgarro, una intrusión sutil pero profunda, como si una barrera frágil hubiera sido violada. Tu ojo izquierdo tiembla incontrolablemente, una protesta inútil de un cuerpo que pierde el control. El golpeteo continúa, metódico, preciso, y luego, con una sacudida repugnante, el instrumento es empujado más profundamente. Sientes una sensación de molienda, un raspado contra el hueso, una presión profunda y extraña detrás de tu ojo. No es dolor, no precisamente, sino algo mucho peor. Una invasión, una violación del espacio interno más sagrado. Un momento de desorientación vertiginosa, un destello de luz blanca detrás de tus ojos y luego un vacío repentino e inexplicable. El mundo parece inclinarse, perder sus bordes afilados. El miedo, que había sido un infierno furioso momentos antes, ahora parpadea, atenuándose hasta convertirse en una brasa distante. El ruido de la sala, los asistentes, sus rostros, todo comienza a retroceder, amortiguado e indistinto, como si estuvieras bajo el agua. El hombre de blanco retira el instrumento, un pop débil, casi imperceptible, audible mientras abandona su camino indeseado. Un hilo de sangre, cálido y lento, corre por tu sien, pero ya no sientes su calor. Desciende un silencio profundo e inquietante, no solo en la habitación, sino dentro de las mismas cámaras de tu mente. Sigues respirando, sigues vivo, pero algo fundamental, algo esencial, ha sido alterado irrevocablemente. Una luz se ha apagado, dejando atrás un vasto vacío resonante. ¿Cómo pudo un hombre, ostensiblemente dedicado al sagrado juramento de la curación, llegar a empuñar un instrumento tan devastador,
no para curar, sino para alterar irrevocablemente, para extinguir fundamentalmente la esencia misma de un ser humano. ¿Cómo pudo un procedimiento médico, tan brutal en su simplicidad, tan irreversible en sus consecuencias, alcanzar tal prominencia en los anales de la medicina moderna? Para comprender la escalofriante trayectoria que condujo a este momento, al frío acero perforando la delicada arquitectura de la mente humana, debemos rebobinar el reloj, quitar las capas de la soberbia médica y la esperanza desesperada, y adentrarnos en la mente del hombre que defendió este tratamiento tan controvertido. El Dr. Walter Jackson Freeman II, Freeman, nacido en 1895, provenía de un linaje inmerso en la tradición médica. Su abuelo, William King, fue un neurocirujano pionero, un hombre que empujó los límites de lo posible en el quirófano, una figura de intelecto formidable y confianza inquebrantable. Su bisabuelo fue un anatomista de renombre. El peso de este legado, un linaje de titanes médicos, presionó fuertemente al joven Walter desde sus primeros días. No era solo una trayectoria profesional, era un destino, un derecho de nacimiento, grabado en el tejido mismo de su ser. De niño, Walter fue intelectualmente precoz, poseía una mente aguda y analítica y una curiosidad insaciable por el mundo que le rodeaba. Devoraba libros, fascinado por el intrincado funcionamiento de las máquinas y los misterios del mundo natural. Pero junto a esta brillantez había una cierta distancia, una intensidad tranquila que a veces rozaba lo obsesivo. No era un niño dado a juegos ruidosos. En cambio, prefería la búsqueda solitaria del conocimiento, diseccionando las partes de un reloj roto o clasificando meticulosamente insectos encontrados en los extensos jardines de la casa familiar. Esta meticulosidad temprana, este impulso por comprender y sistematizar, se manifestaría más tarde en sus empeños médicos. Su vida temprana no estuvo exenta de sombras. Su madre, una mujer inteligente pero emocionalmente frágil, sufrió lo que entonces se denominaba vagamente crisis nerviosas, periodos de profunda melancolía y retraimiento que ensombrecían el hogar. El joven Walter fue testigo de primera mano del impacto devastador de la enfermedad mental, la forma en que podía transformar a una madre amada en una extraña, dejando un rastro de impotencia y desesperación a su paso. Esta experiencia, profundamente personal e inquietante, sin duda moldeó su futuro camino, inculcándole un deseo feroz, casi desesperado, de conquistar las enigmáticas aflicciones de la mente. Vio el sufrimiento, la incapacitación, la forma en que destrozaba familias, y una poderosa convicción comenzó a arraigarse. Este sufrimiento debía detenerse, a cualquier costo. Freeman persiguió sus estudios de medicina con el mismo enfoque intenso, graduándose de Yale y luego de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Se sintió atraído por la neurología, el intrincado paisaje del cerebro, una frontera de la ciencia médica madura para la exploración. Fue un estudiante brillante, absorbiendo vastas cantidades de información, su mente una esponja para nuevas teorías y entendimientos emergentes. Veía el cerebro no solo como un órgano, sino como la sede de la conciencia, el motor de la personalidad y la fuente de toda experiencia humana. Y si era la fuente de toda experiencia, seguramente también era la fuente de todo mal funcionamiento, toda desviación de la norma. Su carrera temprana estuvo marcada por una compasión genuina, aunque algo clínica. Trabajó en instituciones mentales, siendo testigo de la sordidez, la desesperación, la absoluta desesperanza que impregnaba esos lugares. Los pacientes languidecían, a menudo durante décadas restringidos, sedados o simplemente abandonados a su suerte, sus mentes perdidas en una impenetrable niebla de psicosis. Los tratamientos disponibles en ese momento eran rudimentarios en el mejor de los casos. La hidroterapia, el shock insulínico, la terapia electroconvulsiva, todos ofrecían respiros fugaces, a menudo brutales, pero rara vez una cura verdadera. La psicoterapia, todavía en sus etapas iniciales, era un proceso lento y arduo,
inaccesible para la gran mayoría y a menudo considerada ineficaz para trastornos mentales graves. La magnitud del sufrimiento, los asilos desbordados, la falta de cualquier intervención verdaderamente efectiva, creó un vacío, una necesidad desesperada de una solución, cualquier solución. Fue esta profunda frustración, esta mordaz sensación de impotencia frente a la abrumadora angustia mental, lo que se convirtió en la verdadera génesis psicológica del evento, al descenso de Walter Freeman a la notoriedad médica. Era un hombre de acción, un pragmático y un hombre que creía en resultados tangibles y observables. Veía la naturaleza lenta, a menudo abstracta de la psiquiatría como ineficiente, acientífica, un remanente persistente de un enfoque anticuado e no probado. Creía que la mente, aunque compleja, debía estar en última instancia arraigada en el cerebro físico. Por lo tanto, la solución, razonó, también debía ser física. Su defecto principal no era la malicia, sino un peligroso cóctel de arrogancia intelectual, una fe inquebrantable en su propio genio y un celo casi mesiánico por aliviar el sufrimiento, junto con una profunda impaciencia. Era un hombre que anhelaba respuestas definitivas, soluciones rápidas y pruebas innegables. Veía el cerebro humano como un sistema magnífico, pero en última instancia mecánico. Si una parte de la máquina funcionaba mal, la lógica dictaba que uno debería poder identificar el componente defectuoso y con precisión quirúrgica repararlo o eliminarlo. Esta visión reduccionista, si bien atractiva en su simplicidad, ignoraba las profundas complejidades de la conciencia, la emoción y la personalidad. Freeman también poseía una profunda necesidad de reconocimiento, un deseo de grabar su nombre en los anales de la historia médica junto a sus distinguidos antepasados. Buscaba un avance, un tratamiento revolucionario que lo catapultaría de las filas de neurólogos competentes a un pionero célebre. La escala del problema de la enfermedad mental era vasta y la recompensa por resolverlo, comprendió instintivamente, sería inmensa. Quería ser él quien finalmente trajera luz a la oscuridad del asilo. El escenario para su partida radical se estableció a fines de la década de 1930, cuando comenzaron a surgir informes de Europa sobre el trabajo del neurólogo portugués Egas Moniz. Moniz, frustrado por callejones sin salida terapéuticos similares, había experimentado con un procedimiento llamado leucotomía, que consistía en seccionar las conexiones en el lóbulo frontal del cerebro. La teoría, basada en observaciones rudimentarias y especulaciones, era que la enfermedad mental resultaba de patrones de pensamiento fijos y aberrantes, y al cortar las vías neuronales, estos patrones podían ser interrumpidos, permitiendo que el cerebro se reiniciara. Los resultados iniciales de Moniz, aunque a menudo exagerados y mal documentados, parecían ofrecer un rayo de esperanza. Afirmaba que los pacientes se volvían más tranquilos, menos agitados y más manejables. Freeman se aferró al trabajo de Moniz con un fervor casi evangélico. Esto era, creía, esta era la intervención física que había estado buscando, la clave quirúrgica para abrir la prisión de la mente. Colaboró con el neurocirujano James Watts y juntos realizaron la primera lobotomía prefrontal en los Estados Unidos en 1936. La paciente, una ama de casa que sufría de ansiedad severa e insomnio, supuestamente mejoró. Se volvió más tranquila, menos angustiada. Para Freeman, esto no fue solo un éxito, fue una vindicación. La máquina, de hecho, podía ser reparada. El procedimiento inicial, realizado por Watts, era una operación neuroquirúrgica delicada y prolongada, que requería una craneotomía, abrir el cráneo, y cortar cuidadosamente las fibras nerviosas con un instrumento especializado. Era complejo, caro, y conllevaba riesgos significativos de infección y hemorragia. Pero Freeman, siempre el innovador, siempre el hombre que buscaba democratizar y simplificar, vio un camino hacia algo mucho más accesible, mucho más eficiente. Imaginó un procedimiento que pudiera realizarse rápida y económicamente, y sin la necesidad de un quirófano especializado, ni siquiera de un neurocirujano altamente capacitado.
quería llevar la cura directamente a las masas de pacientes sufrientes atrapados en asilos de todo el país. Pero esa ni siquiera fue la peor parte. El verdadero horror comenzó cuando Freeman, impulsado por su ambición implacable y una fe inquebrantable en su propia visión, comenzó a experimentar con una versión simplificada y mucho más brutal de la lobotomía. Se inspiró en un procedimiento desarrollado por un psiquiatra italiano, Amarro Fiamberti, quien había accedido al lóbulo frontal a través de la órbita ocular. Freeman, con su audacia característica, adaptó esta técnica, creando lo que llamó la lobotomía transorbital, el infame procedimiento del picahielos. Aquí es donde la cosa se pone realmente oscura. Este método simplificado, que Freeman popularizaría más tarde con escalofriante eficiencia, implicaba levantar el párpado superior, insertar un instrumento esbelto, similar a un picahielos, denominado orbitoclasto, por encima del globo ocular y hacerlo pasar a través del hueso delgado de la órbita ocular hasta el lóbulo frontal del cerebro. Unos cuantos golpes con un martillo quirúrgico, un movimiento y barrido del instrumento para cortar las conexiones neuronales, y luego el proceso se repetía en el otro lado. El procedimiento completo duraba solo unos minutos. No requería anestesia general, solo un breve electroshock para inducir la inconsciencia, o a veces, solo un anestésico local. Podía realizarse no en quirófanos estériles, sino en consultorios, en salas de pacientes, incluso en habitaciones de Hotel Freeman, ahora desligado de la mano cautelosa de James Watts, quien se había sentido cada vez más incómodo con el radicalismo creciente de Freeman y finalmente se separó de él. Se convirtió en un evangelista unipersonal de la lobotomía transorbital. Bautizó su procedimiento modificado como lobotomía del picahielos, un nombre que, incluso entonces, tenía una resonancia escalofriante. Se veía a sí mismo como un liberador, no como un mutilador. Creía genuinamente que estaba ofreciendo libertad de los tormentos de la mente, un regreso a la normalidad para los miles atrapados en los laberínticos pasillos de la enfermedad mental. Su celo lo impulsó en una implacable cruzada a campo traviesa. Recorrió los Estados Unidos en su lobotomóvil, una furgoneta personalizada equipada con sus instrumentos, realizando cientos, luego miles, de lobotomías transorbitales. A menudo las realizaba en lotes, una macabra cadena de montaje de mentes alteradas, pasando de un paciente al siguiente, con una eficiencia practicada, casi ritualista. A veces realizaba docenas de procedimientos en un solo día, a menudo frente a audiencias curiosas de médicos, enfermeras e incluso periodistas, todos ansiosos por presenciar la cura milagrosa. Demostraba con orgullo su técnica, haciendo girar el orbitoclasto en su mano, un showman con un bisturí. Documentaba meticulosamente sus procedimientos, tomando fotografías, siempre el empirista, siempre creyendo que estaba construyendo un caso inatacable para su invención. Los resultados inmediatos eran a menudo dramáticos. Los pacientes que habían estado agitados, violentos o retraídos, a menudo se volvían dóciles, tranquilos y cooperativos. Las familias, desesperadas por cualquier atisbo de esperanza, inicialmente aclamaron a Freeman como un salvador. Los hospitales, abrumados por la gran cantidad de pacientes intratables, vieron la lobotomía como una forma de liberar camas, de hacer que lo inmanejable fuera manejable. En una sociedad que a menudo demonizaba y deshumanizaba a los enfermos mentales, viéndolos como irredimibles, la lobotomía ofrecía una solución drástica, aunque brutal. Era una olla a presión social y Freeman proporcionó la válvula de escape, pero la cura llegó a un costo incalculable. Lo que a menudo emergía del procedimiento no era un individuo sano y restaurado, sino una sombra de su antiguo yo. Las personalidades se aplanaban, las emociones se embotaban. La apatía se convirtió en un efecto secundario común, una profunda indiferencia a la vida, a los seres queridos, al propósito. Muchos pacientes perdieron su espontaneidad, su ingenio, su creatividad, se volvieron infantiles, dependientes, incapaces de cuidar de sí mismos o de tomar decisiones complejas.
Si bien algunos pudieron haber sido liberados de sus tormentos, también fueron a menudo liberados de su misma esencia, su identidad única despojada, dejando atrás un vacío que quizás era más trágico que su sufrimiento inicial. Consideremos el desgarrador caso de Rosemary Kennedy, hermana del futuro presidente John F. Kennedy. Rosemary, aunque con dificultades intelectuales y propensa a arrebatos emocionales, era una joven vibrante y cariñosa. Su ambicioso padre, Joseph Kennedy, buscó desesperadamente una cura para sus supuestas dificultades, temiendo que empañara la imagen de la familia. En 1941, a la edad de 23 años, se sometió a una lobotomía, realizada por Freeman y Watts. El procedimiento salió trágicamente mal. En lugar de calmarse, Rosemary quedó permanentemente incapacitada, reducida a la capacidad mental de una niña de 2 años, incapaz de caminar o hablar inteligiblemente. Pasó el resto de su larga vida en instituciones. Un testimonio crudo y silencioso de los riesgos devastadores de tales intervenciones médicas. Su historia, aunque inicialmente suprimida, sirve como un símbolo poderoso y duradero del potencial destructivo de la lobotomía. La comunidad médica, inicialmente cautivada por el carisma de Freeman y los aparentes éxitos inmediatos, comenzó a expresar su preocupación. Las enfermeras, que pasaban innumerables horas con los pacientes, a menudo veían los profundos cambios de primera mano. Fueron testigos de la pérdida de chispa, las miradas vacías, la repentina incapacidad para realizar tareas simples. Algunos médicos se sintieron incómodos con la falta de un seguimiento riguroso, la ausencia de estudios a largo plazo y la gran cantidad de procedimientos que Freeman realizaba. Los críticos cuestionaron las implicaciones éticas, la falta de un verdadero consentimiento informado de pacientes, a menudo considerados incapaces de tomar tales decisiones, y la inquietante idea de alterar quirúrgicamente la personalidad. Sin embargo, Freeman permaneció imperturbable, su convicción inquebrantable. Desestimó a los críticos como mentes estrechas, resistentes al progreso, incapaces de comprender la magnitud de su descubrimiento. Continuó sus giras, sus conferencias, su incesante defensa, un misionero médico moderno difundiendo su evangelio del picahielos. Realizó lobotomías en niños, en homosexuales, en mujeres consideradas difíciles o demasiado emocionales. Los criterios para quienes podrían beneficiarse de una lobotomía parecían expandirse para abarcar a cualquiera que se desviara de las normas sociales, a cualquiera cuyo comportamiento se considerara inconveniente o problemático. El procedimiento, una vez aclamado como un tratamiento para la enfermedad mental grave, comenzó a transformarse en una herramienta de control social, un medio para imponer la conformidad por medios quirúrgicos. Lo que sucedió después lo perseguiría para siempre, aunque nunca lo admitiría públicamente. Hubo muertes. Si bien no eran frecuentes, eran una sombría realidad. Hemorragias, infecciones o complicaciones del procedimiento a veces cobraban la vida de un paciente, dejando atrás a una familia de luto y un escalofriante signo de interrogación sobre la ética de la intervención. Hubo vidas que no terminaron, pero que disminuyeron profundamente. Individuos que regresaron a casa con familias que ya no los reconocían, sus mentes en blanco, sus espíritus extinguidos. Para Freeman, estas no eran estadísticas, pero eligió interpretarlas como pérdidas aceptables en la noble búsqueda de un bien mayor, el daño colateral en una guerra contra la enfermedad mental. La marea, sin embargo, comenzó a cambiar. Mediados del siglo XX, vio el amanecer de la psicofarmacología, una nueva era de tratamiento de salud mental. A principios de la década de 1950, el fármaco antipsicótico clorpromazina, comercializado como Thorazine, apareció en escena. Fue un cambio de juego. Por primera vez, los médicos tenían una herramienta farmacéutica que podía controlar eficazmente los síntomas de la psicosis, calmando la agitación, reduciendo las alucinaciones y permitiendo que los pacientes funcionaran de manera más efectiva, todo sin el daño irreversible de una lobotomía.
La llegada de estos nuevos medicamentos proporcionó una alternativa humana y menos invasiva, haciendo que el brutal procedimiento de Freeman quedara obsoleto lenta pero seguramente. Freeman, sin embargo, se negó a ceder. Se aferró desesperadamente a su creencia en la lobotomía, convencido de que los medicamentos eran simplemente una solución temporal, enmascarando los síntomas en lugar de curar verdaderamente el problema subyacente. Continuó abogando por su procedimiento, incluso cuando la comunidad médica le dio cada vez más la espalda. Sus giras, antes celebradas, se volvieron escasas. Sus conferencias se encontraron con escepticismo. Su reputación, antes brillante, se empañó por la acumulación de pruebas de los devastadores efectos a largo plazo de la lobotomía. Se convirtió en una figura cada vez más aislada, una reliquia de una era pasada, aferrándose obstinadamente a un sueño que se había convertido en una pesadilla para miles. El trágico clímax de la carrera de Walter Freeman llegó en 1967. Todavía realizando lobotomías a sus 70 años, con sus manos quizás menos firmes, su juicio quizás más nublado por años de convicción inquebrantable, realizó su última lobotomía transorbital. La paciente, Helen Mortensen, una clienta de mucho tiempo que ya había sido sometida a múltiples lobotomías por su mano, sufrió una hemorragia cerebral fatal. Este resultado final y devastador puso fin a su carrera de manera abrupta e ignominiosa. Fue el punto de no retorno, la prueba final e innegable de que incluso su propia fe inquebrantable no podía superar los peligros inherentes de su camino elegido. Ya no se le permitió operar. Su carrera, antes ilustre, terminó no con un broche de triunfo, sino con el susurro silencioso y sombrío del fracaso y el daño irreversible. Murió en 1972, según se informa, todavía creyendo en la eficacia y la necesidad del trabajo de su vida. El legado de Walter Freeman y la lobotomía se erige como una escalofriante historia de advertencia, un crudo recordatorio del aterrador costo humano de la soberbia médica. Es una historia tejida con hilos de desesperación, ambición y una profunda incomprensión de la mente humana. La lobotomía, una vez aclamada como un milagro, ahora es casi universalmente condenada como uno de los capítulos más oscuros de la historia de la medicina. Habla de una época en que los enfermos mentales a menudo eran deshumanizados, su sufrimiento visto como un problema a erradicar en lugar de comprender, sus mentes vistas como máquinas rotas que debían ser reparadas por la fuerza. La tesis universal, incrustada en esta torturada historia, es atemporal. El profundo peligro de buscar soluciones simplistas y brutales a problemas humanos complejos, especialmente cuando esos problemas involucran el intrincado e insondable paisaje de la mente humana. Destaca la cuerda floja ética por la que transitan los innovadores médicos, el delicado equilibrio entre superar los límites del conocimiento y respetar la dignidad inviolable y la autonomía del paciente. La historia de Freeman nos obliga a confrontar el seductor atractivo de una cura que promete borrar el sufrimiento, incluso si eso significa borrar el propio ser. En nuestro mundo moderno, con sus avanzadas neuroimágenes, sofisticada psicofarmacología y una creciente comprensión de la salud mental, la cruda violencia de la lobotomía parece una reliquia de otra época. Sin embargo, los ecos de esa era persisten. Todavía lidiamos con la estigmatización de la enfermedad mental, la tentación de simplificar en exceso las complejas condiciones psicológicas y los dilemas éticos que rodean los nuevos y poderosos tratamientos que prometen cambios profundos en el cerebro. La búsqueda de soluciones rápidas, de respuestas definitivas frente al sufrimiento, sigue siendo un poderoso impulso humano. La historia de Walter Freeman no es simplemente una nota al pie histórica, es una profunda lección de empatía, humildad y la perdurable responsabilidad de quienes tienen el poder de curar o de dañar. Es un testimonio del hecho de que el verdadero progreso en medicina no se trata solo del descubrimiento científico, sino de un respeto profundo e inquebrantable por el espíritu humano,
una comprensión de que la mente no es una máquina que simplemente se deba recablear, sino un paisaje sagrado, complejo e infinitamente precioso que exige nuestra administración más cuidadosa, compasiva y ética. Las voces de aquellos cuyas vidas fueron alteradas para siempre por la lobotomía del picahielos sirven como un coro permanente y silencioso, recordándonos el profundo costo humano cuando los médicos, impulsados por la ambición y una certeza inquebrantable, pierden de vista la delicada humanidad confiada a su cuidado. La profunda quietud que descendía sobre aquellos que se sometían a la lobotomía transorbital a menudo se confundía con paz, un cese de las frenéticas batallas internas que una vez habían consumido sus mentes. Para Walter Freeman era la manifestación tangible de su triunfo, la prueba irrefutable de que su intervención burda pero efectiva había silenciado los demonios del cerebro. Veía las miradas en blanco, la dócil aceptación, la placidez recién encontrada no como una disminución, sino como una liberación. Él creía verdaderamente que los estaba liberando de sí mismos, del tormento que los había aprisionado dentro de sus propios cráneos. Esta convicción no nació de la malicia, sino de una certeza arraigada, casi patológica, en su propio intelecto y una profunda impaciencia con los métodos lentos, a menudo ineficaces, de la psiquiatría convencional. Su vida familiar, aunque no se discute con frecuencia en el contexto de sus esfuerzos profesionales, jugó un papel crucial, aunque sutil, en la configuración de su implacable impulso. Los ataques de enfermedad nerviosa de su madre, como se los denominaba delicadamente, habían dejado una marca indeleble en su psique. Recordaba sus repentinos retraimientos, los inexplicables periodos de melancolía que descendían sobre el hogar, transformando a la mujer vibrante, que conocía en una figura distante e inalcanzable. La impotencia que sintió de niño, al presenciar su sufrimiento y la incapacidad de los médicos para aliviarlo verdaderamente, se arraigó en él. Alimentó una búsqueda de control de por vida, de una respuesta definitiva, una solución física a los tormentos esquivos de la mente. Si su brillante abuelo podía conquistar los estragos físicos de la enfermedad con un bisturí, ¿por qué no podía él hacer lo mismo con la mente? Esta historia personal forjó un hombre profundamente comprensivo con el sufrimiento, pero igualmente desapegado de la experiencia subjetiva individual de ese sufrimiento. Veía la enfermedad mental como un mal funcionamiento biológico, un enredo de vías neuronales aberrantes que debían ser podadas, de forma similar a como un jardinero cuida un arbusto demasiado crecido. La idea de personalidad, alma o espíritu era para su mente pragmática y científica una abstracción inconveniente. Era un cirujano de la mente y, como cualquier buen cirujano, buscaba extirpar la parte enferma, creyendo que el resto sano florecería. La profunda ironía, por supuesto, era que en sus intentos de restaurar la salud, a menudo eliminaba la esencia misma de lo que hacía única a una persona. Su lobotomóvil, símbolo de su celo implacable, no era solo un medio de transporte, era un quirófano móvil, un testimonio de su creencia en la accesibilidad y universalidad de su procedimiento. Imagine la escena, la furgoneta, a menudo polvorienta por los largos viajes, llegando a las imponentes, a menudo ruinosas, puertas de un asilo mental estatal en el corazón de la América rural. Estas instituciones, desbordadas de pacientes, con personal insuficiente y perpetuamente sin fondos, estaban desesperadas por cualquier solución. El aire dentro del asilo era pesado con el olor a desinfectante, desesperación y el tenue e inquietante olor a cuerpos sin lavar. Los pacientes deambulaban por los pasillos, algunos agitados, algunos catatónicos, sus ojos reflejando un universo de sufrimiento silencioso. Freeman salía de su furgoneta, una figura de autoridad con su bata blanca, llevando su maletín médico negro, su orbitoclasto reluciendo en su interior. A menudo era recibido por un superintendente cansado, unas pocas enfermeras curiosas y quizás un médico local,
todos atraídos por la promesa de un milagro, una forma de aliviar la inmensa carga de atención. Instalaba su rudimentaria estación de operaciones en una sala común, una sala de día o incluso una oficina convertida. Una camilla, unos pocos instrumentos básicos y un pequeño dispositivo eléctrico para inducir el electroshock. Eso era a menudo todo lo que requería. El contraste entre la precisión estéril, casi clínica, de sus movimientos y el entorno a menudo sórdido y caótico era marcado, casi surrealista. Llamaría al primer paciente, quizás una mujer llamada Eleanor, de unos 30 y tantos años, que había estado internada durante años, su mente consumida por delirios paranoicos implacables. Creía que las paredes susurraban secretos, que la comida estaba envenenada, que fuerzas invisibles conspiraban constantemente contra ella. Su familia, exhausta y con el corazón roto, hacía mucho tiempo que había perdido la esperanza. Les habían hablado de este nuevo procedimiento, una operación cerebral que podía calmarla, volverla normal de nuevo. Firmaron los papeles, con las manos temblorosas, una apuesta desesperada contra una realidad insoportable. Eleanor, sedada o quizás demasiado desorientada para comprender completamente, sería introducida en la sala. Freeman se acercaría a ella, su rostro una máscara de calma profesional. Rara vez hablaba con los pacientes, viéndolos como receptáculos de su enfermedad, no como individuos capaces de comprender. Explicaría el procedimiento, no a Eleanor, sino a los espectadores, su voz clara y autoritaria, un profesor demostrando un complejo principio científico. Los lóbulos frontales, podría entonar, gesticulando vagamente hacia su frente, son la sede de la emoción, de las ideas fijas que afligen a estas pobres almas. Al seccionar ciertas conexiones, podemos romper el circuito, permitiendo que el cerebro encuentre un nuevo equilibrio, más saludable. Se administraría el electroshock, una breve y violenta convulsión que dejaría a Eleanor flácida e inconsciente. Entonces aparecería el orbitoclasto, brillando bajo la luz intensa de una bombilla desnuda. La penetración rápida, casi casual, por encima del ojo, el suave golpeteo, golpeteo del martillo, el inquietante rechinamiento mientras el instrumento cortaba tejido, luego el barrido. Una breve pausa, una retirada, una limpieza del instrumento, y luego el proceso se repetiría en el otro lado. Unos minutos y listo. Eleanor sería sacada en la camilla, un tenue hilo de sangre en su sien, su expresión ahora vacía, sus ojos desenfocados. La reacción inicial del personal del asilo era a menudo de cauto optimismo, a veces incluso de asombro. Eleanor, que una vez había gritado y luchado, ahora estaba tranquila, fácil de manejar. Ya no hablaba de complots o venenos. Se sentaba en silencio, a veces tarareando una melodía sin ton ni son, con las manos entrelazadas en el regazo. Su familia la visitaría, sus corazones una mezcla de alivio y una profunda y dolorosa tristeza. «No está sufriendo», diría su hermana, con lágrimas en los ojos, «pero no está aquí, no de verdad». El alivio era inmenso. El miedo y la agitación constantes habían desaparecido, pero en su lugar había un vacío, una versión ahuecada de la mujer que una vez conocieron. Su personalidad vibrante, su agudo ingenio, su capacidad para la emoción profunda, todo atenuado, quizás incluso extinguido. Ya no era una carga, pero tampoco era plenamente Eleanor. Esta era la naturaleza insidiosa del éxito de la lobotomía. Cambió una forma de sufrimiento por otra, reemplazando la agonía aguda de la psicosis por el vacío crónico del aplanamiento emocional. Para muchas familias fue un pacto fáustico, hecho por amor y desesperación, pero que dejó una cicatriz indeleble en sus vidas. Habían querido recuperar a su ser querido, pero recibieron a un extraño en su lugar, una figura dócil, a menudo infantil, que requería cuidados constantes, pero que ofrecía poco a cambio, más allá de una presencia tranquila y poco desafiante. El ritmo implacable de las giras de Freeman, la gran cantidad de procedimientos que realizaba, significaba que rara vez veía las consecuencias a largo plazo de su trabajo de primera mano.
Seguía adelante, siempre hacia adelante, impulsado por el siguiente paciente, el siguiente asilo, la siguiente oportunidad de demostrar su técnica. Su enfoque estaba en el cambio inmediato y observable, el cese de la agitación, el silenciamiento de los delirios, la sutil erosión de la personalidad, la pérdida de espontaneidad, la profunda apatía que a menudo seguían. A menudo se descartaban como estabilización o ajuste. Creó cuestionarios de seguimiento, pero estos a menudo eran completados por personal de asilo abrumado y con pocos recursos, quienes a menudo priorizaban la manejabilidad sobre la individualidad. Las verdaderas voces de los pacientes, aquellos que podían articular su vacío interior, rara vez eran escuchadas. A medida que su fama crecía, también lo hacía el escrutinio. No todos en la comunidad médica estaban convencidos. El doctor James Watts, el antiguo socio de Freeman, se había sentido cada vez más incómodo con el método transorbital y la falta de un cuidado postoperatorio exhaustivo. Watts era un cirujano meticuloso, entrenado en el enfoque tradicional y cauteloso de la cirugía cerebral. Había visto los efectos devastadores de incluso errores menores en la delicada arquitectura del cerebro. Consideraba el método del picahielos de Freeman como burdo, acientífico y peligrosamente imprudente. Su asociación, una vez una colaboración dinámica, se fracturó bajo el peso de sus filosofías divergentes. Watts insistía en una cuidadosa selección de pacientes, una técnica quirúrgica meticulosa y una evaluación postoperatoria rigurosa. Freeman, en contraste, estaba impulsado por la velocidad, el volumen y un fervor casi evangélico. Las preocupaciones de Watts, inicialmente susurros silenciosos, se convirtieron en una disidencia más vocal, destacando el creciente abismo ético entre ellos. Surgieron otros críticos, a menudo de los campos emergentes de la psiquiatría y la psicología. Argumentaban que el cerebro no era simplemente una colección de circuitos que debían reconectarse, sino el sustrato físico de una mente infinitamente compleja, moldeada por la experiencia, las relaciones y el entorno. Veían la lobotomía como un enfoque brutal y reduccionista que ignoraba la naturaleza holística del sufrimiento humano. El doctor Karl Menninger, un psiquiatra prominente, se refirió famosamente a la lobotomía como la desesperación definitiva, un último recurso que a menudo destruía más de lo que curaba. Él y otros defendieron terapias más humanas y basadas en la conversación, incluso cuando reconocieron sus limitaciones para casos graves. El marco ético de la época también jugó un papel significativo, aunque a menudo no reconocido. A mediados del siglo XX, los pacientes psiquiátricos a menudo tenían pocos o ningún derecho legal. Eran internados, a menudo contra su voluntad, y sus cuerpos eran frecuentemente vistos como propiedad del Estado o del establecimiento médico. El consentimiento informado, tal como lo entendemos hoy, era un concepto naciente, casi totalmente ausente en el contexto de la atención de salud mental. Las familias, a menudo desesperadas y abrumadas por la carga del cuidado, eran fácilmente influenciadas por la promesa de una cura por drástica que fuera. El desequilibrio de poder entre el médico omnisciente y el paciente vulnerable o su angustiada familia era inmenso, creando un terreno fértil para procedimientos que, en retrospectiva, parecen inimaginables. Freeman, sin embargo, permaneció impermeable a las críticas. Su arrogancia intelectual, quizás heredada de su distinguido linaje, le permitió desestimar las voces disidentes como desinformadas o demasiado sentimentales. Se veía a sí mismo como un pionero, un visionario, solo contra una marea de conservadurismo y pensamiento anticuado. Creía que la historia lo vindicaría, tal como había vindicado a sus antepasados pioneros. Continuó publicando artículos, a menudo llenos de estadísticas que enfatizaban la disminución de la agitación y el número de pacientes dados de alta de las instituciones, mientras a menudo minimizaba u omitía los profundos cambios de personalidad o las altas tasas de reingreso institucional. Era un maestro de la presentación selectiva de datos, construyendo una narrativa que apoyaba su inquebrantable convicción.
Sus conferencias públicas eran a menudo teatrales, diseñadas para impresionar y persuadir. Usaría diapositivas vívidas, fotografías de antes y después, y anécdotas convincentes de pacientes liberados de sus prisiones mentales. A veces llevaba consigo su orbitoclasto, haciéndolo girar casualmente, un accesorio en su drama médico. Era un showman, un vendedor y un verdadero creyente, todo en un paquete carismático, pero en última instancia, aterrador. La fuerza misma de su personalidad y su convicción inquebrantable a menudo silenciaban las dudas en la sala, al menos temporalmente. Pero el mundo y la medicina estaban cambiando. El panorama científico estaba cambiando drásticamente. La década de 1950 anunció una revolución en la psicofarmacología, un cambio de paradigma que finalmente dejaría obsoletos los métodos de Freeman. El descubrimiento de la clorpromacina, Thorazine, en 1952, el primer fármaco antipsicótico eficaz, fue un punto de inflexión. De repente, había una clave química para desbloquear la prisión de la psicosis, una forma de manejar los síntomas sin alterar quirúrgicamente el cerebro. Los pacientes que habían sido violentos, alucinatorios o catatónicos, ahora podían ser calmados, sus delirios silenciados, sus pensamientos hechos más coherentes, todo a través de la administración de una píldora. El impacto fue inmediato y profundo. Los asilos, antes desbordados, comenzaron a vaciarse. Los pacientes que habían languidecido durante años, restringidos y sedados, ahora tenían la oportunidad de una vida más normal, a veces incluso regresando con sus familias y comunidades. Las drogas no eran perfectas, tenían efectos secundarios y no lo curaban todo, pero ofrecían una alternativa humana irreversible a la mutilación irreversible de la lobotomía. Freeman, previsiblemente, se resistió a esta nueva ola de tratamiento con su característica terquedad. Veía las drogas psicotrópicas con desdén, desestimándolas como meras camisas de fuerza químicas que enmascaraban los síntomas sin abordar el problema subyacente. Argumentó que su lobotomía ofrecía una solución verdadera y permanente, mientras que las drogas solo proporcionaban un alivio temporal, requiriendo una administración continua. Vio la revolución farmacéutica no como un progreso, sino como una amenaza para el trabajo de su vida, un desafío a su legado. Continuó realizando lobotomías, incluso cuando el número de sus derivaciones disminuía, incluso cuando el establishment médico lo abandonaba cada vez más. Se convirtió en un anacronismo, una voz solitaria en un panorama médico en rápida evolución, su procedimiento una vez revolucionario relegado al basurero de la historia médica. Sus colegas, que una vez admiraron su empuje e intelecto, ahora lo veían con una mezcla de lástima e incomodidad. El público, una vez cautivado por la promesa de una solución rápida para la enfermedad mental, se había vuelto cada vez más consciente de los efectos secundarios devastadores, los pacientes zombificados, las familias que quedaban con un cascarón vacío. Los titulares sensacionalistas que una vez celebraron la cura milagrosa fueron reemplazados por informes más críticos, exponiendo el lado oscuro de la lobotomía. El acto final y trágico de la carrera de Walter Freeman, la muerte de Helen Mortensen en 1967, no fue un incidente aislado. Había habido otras muertes, otros resultados catastróficos a lo largo de su carrera, pero este, tan tardío en su vida, e involucrando a una paciente a la que ya había operado varias veces, sirvió como un signo de puntuación crudo e innegable. Fue el momento en que incluso los defensores más ardientes de su método ya no pudieron mirar hacia otro lado. El costo físico del procedimiento, sus riesgos inherentes, ya no podían descartarse como un daño colateral aceptable. El volumen de sus procedimientos, unas 3.400 lobotomías a lo largo de 3 décadas, significaba que la probabilidad estadística de tales tragedias, por baja que fuera, eventualmente lo alcanzaría. La prohibición oficial de su práctica, la discreta revocación de sus privilegios operativos, no fue una condena atronadora, sino un sombrío reconocimiento
de que la era de la lobotomía había terminado definitivamente. Se retiró de la vida pública, un hombre cuya gran visión había llevado en última instancia a un profundo costo humano. Pasó sus últimos años, hasta su muerte en 1972, según se informa, todavía convencido de la rectitud de su camino, todavía creyendo que había sido un gran benefactor para la humanidad, un liberador de mentes sufrientes. Esta convicción final e inquebrantable, incluso frente a una abrumadora evidencia en contra, dice mucho sobre la profundidad de su autoengaño, su incapacidad para confrontar el verdadero horror de lo que había logrado. La historia de Walter Freeman y la lobotomía se alza como una parábola cruda y duradera, una historia de advertencia grabada en el frágil paisaje del cerebro humano. Es una narrativa que habla no solo de los horrores específicos de una práctica médica pasada, sino de verdades atemporales sobre la ambición, la desesperación y el inmenso poder ejercido por aquellos a quienes se les confía el cuidado de vidas humanas. Nos obliga a confrontar la incómoda realidad de que incluso individuos bien intencionados, impulsados por el deseo de aliviar el sufrimiento, pueden infligir un daño inimaginable cuando la soberbia ensombrece la humildad y cuando la búsqueda de una cura anula el respeto fundamental por la dignidad humana. Al final, la lobotomía no curó la enfermedad mental, simplemente silenció sus manifestaciones externas, a menudo a expensas de la esencia misma de la persona. Ofreció una brutal simplificación a un problema infinitamente complejo. Hoy, mientras navegamos por las fronteras de la neurociencia, lidiando con nuevas terapias genéticas, técnicas de estimulación cerebral y fármacos psicotrópicos cada vez más potentes, el fantasma de la lobotomía persiste. Nos recuerda la profunda responsabilidad ética inherente a cualquier intervención que busque alterar el cerebro, la sede de quienes somos. Nos obliga a preguntar no solo ¿podemos hacer esto?, sino ¿deberíamos hacer esto? Y, crucialmente, ¿a qué costo para el espíritu humano? Las lecciones aprendidas del doctor del Picahielos no se limitan a archivos médicos empolvados. Resuenan aún una advertencia susurrada a través de las décadas, instándonos a abordar los misterios de la mente con humildad, compasión y un compromiso inquebrantable con el bienestar holístico de cada individuo. El sufrimiento de aquellos que se sometieron a la lobotomía, las víctimas silenciosas, a menudo olvidadas, sirve como un testimonio permanente y poderoso del costo humano duradero del celo médico descontrolado